Pues muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y pues te cedo el micrófono. Muchas gracias Alfredo, que es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Voy a empezar a verificar si puedo compartir pantalla. Alfredo, ¿me puedes dar el permiso para poder compartir pantalla en una presentación? A ver, permíteme. Déjame. Ahí ya puedes compartir. Ahí estamos. Ahí nada más me dicen si ya la están viendo, por favor. Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Voy a bajar esto. Eh, bueno, eh, buenas tardes a todos. Sé que han trabajado todo el día. Haré de esta charla lo más práctico y rápido posible, porque sé que su tiempo es muy valioso. Vamos a hablar del papel del perito en la audiencia de juicio oral. Primero, tengo que comentarles la importancia de los peritos dentro del ámbito del sistema acusatorio mexicano, con varios ejemplos que han sucedido en investigaciones del proyecto de Inocencia en Estados Unidos. Quisiera empezar con esto para enmarcar precisamente la importancia de un peritaje. En el transcurso de 1980 y 2001, Joyce Gilchrist, que fue una química, ella presentó testimonio experto en diversos juicios y de este testimonio experto en diversos juicios, 23 personas fueron condenadas a muerte. 23 personas que eran inocentes. Esta circunstancia nos da pie a dar comienzo esta charla de la importancia de un perito en una audiencia de juicio. El Innocent Project muestra que el uso impropio de la prueba pericial constituye el segundo factor de mayor relevancia en las condenas erróneas que ellos han representado jurídicamente. En este caso, se trataría de un aspecto presente en 43% de los casos con exoneración de personas condenadas en los que después se acreditó la inocencia. Esto es sumamente importante y en determinado momento relevante para verificar que estas cuestiones de peritos, de peritajes, realmente se tienen que sentar bases más sólidas para el efecto de valoración dentro de una audiencia de juicio. El Registro Nacional de Exoneraciones, pruebas forenses falsas o engañosas, contribuyen en 24% de total de las condenas erróneas en el ámbito nacional. Esto estamos hablando de Estados Unidos. Imagínense con la tecnología, con lo riguroso que es en el aspecto técnico de contratación y capacitación de Estados Unidos. Si esto ocurre en este país, imagínense en Latinoamérica, imagínense en México. Estas circunstancias a lo largo de la trayectoria y la experiencia que hemos tenido, lo vemos muy recurrentemente. Por eso hay que empezar a sentar unas bases, en este caso criterios, tesis jurisprudenciales que puedan ser valorados por los jueces y los tribunales y que en determinado momento se vayan erradicando ciertas malas prácticas. La cuestión de la importancia de la prueba pericial, Roxy nos dice que en el procedimiento penal moderno, en el que la aclaración científica de cuestiones que no son jurídicas juega un papel cada vez más importante, el perito ha alcanzado con frecuencia una posición dominante en la práctica. Tarufo nos dice que la frecuencia con que se recurre a la ciencia para suministrar prueba de los hechos de un caso está creciendo en todos los sistemas procesales. En esta cuestión, de una vez les digo, la presentación es muy extensa, no la vamos a verificar toda porque por cuestiones de tiempo, pero yo se la voy a pasar a Alfredo para que se las haga llegar a su WhatsApp, a su correo, ya ustedes dirán cómo se las hacemos llegar. En cuanto a áreas de oportunidad de la prueba pericial, Mauricio Duce, un chileno, dice que ha encontrado 5 problemáticas. Primero, el uso de prueba pericial poco confiable. Segundo, el testimonio inválido de las personas peritas. Tercero, el mal comportamiento de las personas peritas y los sesgos en el cumplimiento de sus funciones. El cuarto son las dificultades en la valoración de la prueba pericial
Y el quinto, dificultades en la confrontación de la prueba pericial. En este vamos a tocar más a fondo más adelante en la presente plática. En cuanto al punto número 1 del uso de la prueba pericial poco confiable, dice que es tendencia el uso de un conjunto de pruebas periciales de muy baja confiabilidad y calidad, que se produce a su vez por opiniones expertas fundadas en disciplinas de escaso rigor metodológico o científico. Se ha también investigado en Estados Unidos, probablemente que este también esté en la presentación, de que hay pseudo expertos que analizan, por ejemplo, ustedes los han visto a lo mejor en series de televisión, huellas de neumáticos, han analizado voces en alguna llamada, sin embargo, todas estas cuestiones que las quieren tildar como una especie de prueba científica, realmente no tienen esa confiabilidad que puede tener una prueba que sí ha sido testeado en audiencias y con pares y con diversas pruebas científicas respecto de la valoración que pueda tener un juez en la audiencia de estas periciales. En el segundo, dice que el testimonio inválido de las personas peritas. Con ello se refiere a que personas peritas, incluso pertenecientes a disciplinas que no presentan problemas de confiabilidad, que tienen la tendencia en juicio a realizar afirmaciones y entregar conclusiones que no cuentan con apoyo empírico en su respectiva disciplina. Esto lo vemos mucho en peritos y peritajes que son hechos por peritos de la propia institución que los ofrece. Es decir, hablando concretamente en fiscalías, las fiscalías tienen sus institutos de periciales y muchas de las ocasiones ellos hacen las conclusiones, comparten sus conclusiones como peritos, reafirmando lo que está dentro de una carpeta de investigación. El número 3, el mal comportamiento de las personas peritas y los sesgos en el cumplimiento de sus funciones. Un tercer problema está vinculado al mal comportamiento de las personas expertas que trabajan para los sistemas de justicia penal. Esto incluirá presentar la opinión forense de manera que corrobore indebidamente el trabajo de las policías o las fiscalías. En este caso, insisto, con estas cuestiones que hacen los peritos, que también tengo que decirlo, no todos, pero muchas veces se ven influenciados por sus propias instituciones en donde laboran. El número 4 de dificultades en la valoración de la prueba pericial. Existe una preocupación importante en la doctrina y jurisprudencia acerca de los riesgos de que las personas juzgadoras sobrevaloran la prueba pericial. La preocupación consiste en que en la práctica las jueces o los jueces le otorgan un peso más decisivo a la prueba pericial sobre el resto de la prueba y que ello en consecuencia lleve a decisiones erradas a darle mayor peso a una prueba que no debiera tenerlo tanto en el caso concreto. En materia penal hay diferentes cuestiones en cuanto a la valoración del perito por parte de las personas juzgadoras, en donde diversos criterios nos han dicho y han dado esos lineamientos y directrices que si efectivamente el juez puede valorar una prueba pericial, si es ofrecida por ambas partes, por ejemplo, pero no está obligado a tomarlo en consideración en su resolución si a juicio de él no lo convence. Es decir, si por ejemplo hay una parte en la que ofrece una prueba pericial y la otra no, por esa sola circunstancia de que una parte ofreció un perito, no quiere decir que el juez va a tomarlo en consideración al momento de poderlo valorar en la resolución. Estas son cuestiones importantes que hay que tomar en consideración porque en muchas de las ocasiones pensamos que con el solo hecho de ofrecer un perito en una audiencia de juicio, específicamente hablando del sistema acusatorio mexicano, es más que suficiente para que se decante la balanza hacia la teoría o la estrategia de una de las partes. Sin embargo, estas circunstancias, si no son en su conjunto, en una manera integral, convencido o con una persuasión para el juez o el tribunal, si trabaja en forma colegiada, no necesariamente las va a tomar en consideración. Esta circunstancia también ha llevado dentro de la doctrina en Estados Unidos y luego permeado en México a diversos criterios. En 1993 se dictó un conjunto de 4 criterios que permitirían valorar cierta calidad de este tipo de elementos de juicio, es decir, prueba pericial, para decidir si se admiten o se excluyen. Estos 4 criterios son los siguientes, que son muy importantes porque después de esta resolución de Estados Unidos, bajo el derecho comparado, estos mismos criterios fueron tomados en ciertas tesis del sistema acusatorio mexicano.
Estos 4 criterios se refieren a que si la teoría o técnica puede ser y ha sido sometida a prueba, lo que constituiría un criterio que comúnmente distinguiría a la ciencia de otro tipo de actividades humanas. El segundo, si la teoría o técnica empleada ha sido publicada o sujeta a la revisión por pares. El tercero, el rango de error conocido o posible, si se trata de una técnica científica, así como la existencia de estándares de calidad y su cumplimiento durante su práctica. Y 4, y finalmente, si la teoría o técnica cuenta con una amplia aceptación de la comunidad científica relevante. Estos 4 criterios son importantes en Estados Unidos para verificar desde la admisión de la prueba pericial. Y esta cuestión se trajo a México en una tesis, en una contradicción de tesis, en donde se manifestó, y ustedes se van a dar cuenta de lo similar que hay en cuanto a la sentencia de Daubert-Mereldau de 1993 de la Corte Suprema de Estados Unidos con lo que se resolvió en esta contradicción de tesis en el 2005, en donde en México se dice que para que un órgano jurisdiccional pueda apoyarse válidamente en una opinión de algún experto en una rama de la ciencia, es necesario que esa opinión tenga las siguientes características. La primera, que la evidencia científica sea relevante para el caso concreto de estudio, que a través de la misma pueda efectivamente conocerse la verdad de los hechos sujetos a prueba y que la evidencia científica sea fidedigna, esto es, que se haya arribado a ella a través del método científico, para lo cual se requiere generalmente que la teoría o técnica científica de qué se trate, y aquí vemos con la cuestión de similitudes con la anterior resolución de Estados Unidos, que haya sido sujeta a pruebas empíricas, o sea, que la misma haya sido sujeta a pruebas de refutabilidad, que haya sido sujeta a la opinión, revisión y aceptación de la comunidad científica, que se conozca su margen de error potencial y que existan estándares que controlen su aplicación. Como vemos, estos 4 puntos son súper parecidos a lo que se resolvió en Estados Unidos en 1993 con estos cuatro tipos de criterios para la admisión o exclusión de pruebas. Esto se resolvió en México en 2005 y estas cuestiones, un abogado, un fiscal que sepa cómo realizarlas, puede utilizarlas para el efecto de solicitar la exclusión de algún peritaje desde la audiencia intermedia o bien solicitar que no se le dé valor en la audiencia de juicio. Esta cuestión es como un preámbulo a lo que a nosotros vamos a tomar en cuenta en esta charla, que es específicamente el papel del perito en la audiencia de juicio. Pero quise dar este contexto para verificar estas cuestiones de importancia, de irrelevancia que hay con ciertos criterios. Entonces, la cuestión del papel del perito en una audiencia de juicio no ocurre o no empieza desde cuando el juez da por iniciado una audiencia de enjuiciamiento. El papel del perito empieza desde la contratación del perito. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando tú como abogado, vamos a ponerlo como ejemplo en materia penal, que es mi expertise, pero que obviamente en ciertos aspectos a ustedes les va a servir. Cuando un abogado está buscando está primero estudiando una carpeta de investigación, va a verificar que muy probablemente en la carpeta de investigación del fiscal, voy a quitar un poquito la pantalla, en la carpeta de investigación del fiscal hay ciertos peritajes. Lo primero que tiene que hacer un abogado es verificar si es necesario un peritaje para él, si es necesario contratar a un perito. ¿Por qué les digo esto? Porque hay técnicas que se llaman de contrainterrogatorio de un defensor que cuando ve y observa un peritaje que está dentro de una carpeta de investigación de la fiscalía, ya con la experiencia y apoyado en otros peritos, él puede optar por 2 cuestiones. Primero, por 2 vías. Primero, contratar a un perito o segundo, contratarlo solamente para que le dé un test, un checklist de preguntas que le pueda hacer a los peritos de la fiscalía. Es decir, yo puedo contratar a un perito para ofrecerlo y que ese perito vaya a una audiencia de juicio, o yo puedo contratar a un perito para que analice el peritaje de la fiscalía y que me diga en dónde está el error, cuáles son los errores de ese peritaje, para que él me dé preguntas y yo como defensa preguntarle a ese perito en la audiencia de juicio
para desacreditarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Tú como defensa, ¿cuál es tu estrategia de defensa? ¿Cuál es tu teoría del caso? ¿Es necesario o no la contratación de un perito, el ofrecimiento de un peritaje? Entonces, desde ahí vas a partir. Si tú tienes una cierta experiencia en interrogando y contrainterrogando personas en audiencias de juicio, va a ser más fácil para ti solamente pedirle un apoyo a ese perito para el efecto de que ese perito revise los peritajes que hay dentro de la carpeta, si es un perito evaluador, que revise la pericial en evaluación del perito de la fiscalía y que me diga si realmente está cumpliendo con los estándares que ustedes tienen, por ejemplo, en su colegio, con su expertise. Y cuando ustedes vean que no está cumpliendo con ciertos estándares, que le está faltando algo, alguna metodología, alguna cuestión que no puso en su dictamen, ustedes, por ejemplo, si yo nada más los voy a contratar como asesores, me van a decir cuál es la falla de ese peritaje y en conjunto el abogado y el perito van a hacer unas preguntas para yo como abogado tener esas preguntas ya listas y hacérselas al perito en la audiencia de juicio, insisto, para desacreditar no él, sino el peritaje que realizó, que a lo mejor fue un machote o que simplemente lo hizo a las carreras o que no tenía todas las herramientas necesarias para realizarlo y aún así lo realizó. Eso ustedes, por ejemplo, con la experiencia que tienen, va a ser muy evidente cuando ustedes revisen un peritaje de la fiscalía en el caso en concreto. Entonces, mi primer punto es este. Yo los voy a contratar para el efecto de que ustedes realicen nada más, me ayuden y me apoyen a realizar cuestionamientos en la audiencia de juicio. No es necesario que vayan ustedes como peritos ofrecidos o ofertados por la defensa. El segundo, oye, yo es necesario, de acuerdo a mi estrategia de defensa y a mi teoría del caso, que yo te contrate a ti para que tú también no solamente veas el peritaje de la fiscal o del fiscalía, sino que tú me realizas un peritaje adicional. Es decir, que yo voy a contar con mi propio peritaje. Entonces, ¿qué tenemos que revisar aquí como abogados? Primero, que yo tengo que decirle al perito, oye, tú me vas a apoyar con este peritaje, pero tú también te vas a comprometer conmigo para exponerlo en una audiencia de juicio. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas de las ocasiones ha sucedido que los abogados contratan un perito para que les hagan un dictamen, pero no les dicen que ese dictamen tiene que exponerlo ellos oralmente, públicamente, en una audiencia ante un juez, un defensor, un asesor y un fiscal. Y ahí es cuando ahí se batalla, hay inconvenientes de traer a ese perito que te hizo ese dictamen. Entonces, en esta investigación de parte de la defensa, no solamente tiene que buscar a los mejores peritos de cada área, sino que ese perito tiene que comprometerse contigo y tú pedirle que no solamente es una cuestión de que me va a ayudar a hacer un peritaje, sino que él va a ir a una audiencia de juicio y lo va a exponer oralmente en una audiencia. Entonces, este sería el preámbulo para poder contratar o no a un perito y cuáles serían las condiciones. Si tú como perito dices, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo experticia para decirlo en una audiencia o no me gusta, no quisiera asistir a una audiencia, pues simplemente tú le vas a decir al abogado y el abogado pues va a ir a buscar a otro perito que sí pueda exponerlo en una audiencia. Entonces, ese sería el primer filtro para el efecto de contratar o no a un perito. Ahora, esta cuestión es muy importante. Si yo voy a contratar a un perito, yo tengo que ser objetivo y ser leal. Si cuando yo contrato a un perito, el perito me dice, ¿sabes qué? El dictamen de la contraparte que yo estoy revisando está correcto, está bien realizado y no hay algún error, algún defecto, yo ahora como abogado, contratante del perito, tengo que decirle a mi cliente, oye, cliente, el peritaje de la contraparte está bien, realmente no hay errores para el efecto de ir cambiando de estrategia de defensa, de teoría del caso, porque no es el caso estar nosotros ofreciendo peritajes para que nos digan lo que nosotros queremos oír como defensa o que los clientes quieren oír como clientes. Ustedes, con toda esta experiencia que tienen dentro del ámbito del peritaje, lo saben. Hay clientes que te dicen, yo quiero el dictamen de tal manera y esa circunstancia, poniéndolo en materia penal, es importante que también nosotros sepamos y ustedes sepan que si hacemos eso, la contraparte va a tener mucha tela de dónde cortar cuando nos haga las preguntas en interrogatorio o contrainterrogatorio para desacreditar nuestro peritaje. Si nosotros realizamos nuestro peritaje objetivamente,
Entonces, nosotros podemos defender nuestro peritaje en una audiencia de juicio independientemente de qué preguntas nos haga la contraparte. Entonces, si yo hago un peritaje, la primera indicación que yo tengo que hacerle como defensa a una persona perito es, tú haces el peritaje de acuerdo a tu expertise, ni más ni menos, no trates de beneficiarme ni perjudicar, hazlo objetivamente. Y ya si tú me entregas un dictamen, ya yo voy a decidir si me sirve o no me sirve. En este caso, hablando por parte de la defensa. ¿Por qué? Porque si no me sirve, pues obviamente ya esa cuestión de estrategia de defensa, ese medio de prueba, esa prueba, ya no voy a yo ofertarlo como medio de prueba dentro de una audiencia intermedia para el efecto de que me pueda beneficiar en una posterior audiencia de juicio. Lo que podría hacer es mejor dame ciertas preguntas, dame ciertos temas para yo preguntarle al perito de la contraparte y tratar de desacreditarlo. Entonces, ahí vamos con los primeros filtros. Un segundo filtro que también muchas veces se pasa de largo y que aquí en México no se da tanto, pero en Estados Unidos es un arte, es no solamente yo te voy a contratar a ti, perito, para una audiencia de juicio. Yo tengo que revisar, como ya lo vimos, el dictamen, tengo que tener un checklist de preguntas para yo poder no solamente preguntarte a ti, sino preguntarle al perito de la contraparte y tratar de desacreditarlo, sino que antes de la audiencia de juicio y ya una vez ofertado, si yo ya me fui por el camino de ofrecerte a ti como perito, yo no me voy a esperar hasta la audiencia de juicio para poderte preguntar acerca del dictamen. Yo tengo que reunirme contigo para hacer simulaciones de interrogatorio y contrainterrogatorio. Esa es la parte de que no se hace mucho aquí en México, solamente ciertos abogados, ciertos despachos importantes se preparan de esa manera para una audiencia de juicio. ¿Y a qué me quiero referir con esto? A que yo tengo que entrevistarme contigo, tengo que hacer simulación contigo de interrogatorio, de preguntas directas y contrainterrogatorio para que tú vayas mejor preparado a una audiencia de juicio, para que tú más o menos sepas como perito, si no tienes tantos juicios en donde vas a deshogar tu peritaje, que tengas estas herramientas, esta experiencia de qué es lo que va a suceder en la realidad en una audiencia de juicio. Entonces, ¿cómo va a ser mi preparación con mi perito? Yo voy a entrevistarlo, voy a decirle, yo me voy a ir a su oficina, va a ir a mi oficina para decirle cuáles son las formalidades que hay dentro de una audiencia de juicio oral. Que ¿Cuáles serían esas formalidades? Que tiene que presentarse ya sea físicamente o a través de la virtualidad, porque ahora también hay juicios virtuales, y que tiene que ser muy, muy puntual en esta cuestión de la presentación. Tiene que él verificar y escuchar las indicaciones del juez. ¿Cuáles son las indicaciones del juez? De que se conduzca siempre con verdad, de que no pelee con ningún tipo de parte al momento de responder alguna pregunta y que solamente responda lo que le están preguntando. Esos son los lineamientos básicos que un juez te dice a ti como perito en una audiencia de juicio. Pero, insisto, no podemos esperarnos hasta esa audiencia de juicio. Tenemos que vernos antes para yo como abogado decirte qué es lo que se está diciendo normalmente en una audiencia de juicio en estos tiempos, prepararte no solamente con esas formalidades, sino prepararte con las preguntas que yo te voy a hacer acerca del dictamen. Una de las cuestiones que nosotros hemos insistido mucho en técnicas de interrogatorio, por ejemplo, a ciertos abogados de cierto nivel, es que les hagan las preguntas a los peritos suyos en un orden secuencial. Ustedes, con la cantidad basta de peritajes que ustedes han realizado, ustedes tienen una metodología. Ustedes probablemente tengan primero el problema a definir lo que está solicitando y ya empiezan a hacerlo una subdivisión, aspectos técnicos, títulos acerca de lo que contiene su peritaje. La pregunta o las preguntas del abogado van a ser esos títulos. El planteamiento, si ustedes ponen el planteamiento del problema, yo como oferente de la prueba y como que tú eres mi perito y que yo te voy a preguntar, la primera pregunta probablemente sería primero tu experiencia. Acuérdate que es importante dentro del sistema acusatorio la experiencia que tú tengas como perito. Entonces yo le voy a decir al juez por qué te tiene que creer a ti como perito dentro de una audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque tú tienes 20, 30 años haciendo peritajes de evaluación, porque has hecho 50 al año durante 15 años, porque normalmente te buscan ciertas personas para hacerte, tienes estudios de posgrado,
tienes diplomados, etcétera. Estas cuestiones son para acreditarte tú como perito y que el juez diga, oye, este perito realmente sí sabe de lo que está hablando o sí sé que es una persona de fiar. Esas son las primeras preguntas que normalmente hacemos en una audiencia de juicio de los peritos, que se llaman preguntas de acreditación. Entonces, yo en la oficina te estoy diciendo es eso. Te voy a preguntar acerca de tu experiencia profesional. Te voy a preguntar acerca de tus estudios. ¿Qué estudios tienes? Te voy a preguntar acerca de qué tan actualizado estás dentro de tu materia. Esas son las primeras preguntas, preguntas de acreditación. Y luego ya te voy a hacer las preguntas respecto de los hechos, respecto de tu peritaje en concreto. Y eso se realiza antes de la audiencia de juicio, insisto. Esta es una cuestión de preparación, se llama de preparación. Yo me estoy preparando para conocerte a ti como perito y tú que me conozcas a mí como abogado, cómo te pregunto y tú cómo me respondes, para ir afinando detalles y que al cualquier cosa que pueda suceder en esta simulación, nosotros podamos ya de una vez arreglarla, detallarla para que no vaya a suceder algún error en una audiencia de juicio. ¿Qué cuestiones pueden suceder? Que cuando yo te hago una pregunta, tú, por ejemplo, en la oficina me empiezas a decir una respuesta y que te amplíes mucho en la respuesta sin que yo te lo haya preguntado. Estas cuestiones, para una cuestión de valoración, los jueces no les gusta tanto. ¿Por qué? Porque están viendo que el perito se está extendiendo más de lo que el abogado está preguntando. Entonces, esto se define y se afina en la simulación, antes de una audiencia de juicio, en la oficina del perito o en la oficina del abogado. Pero tenemos que ir más allá y esto es lo que no se hace en México normalmente y que muy pocos despachos y que nosotros como profesores de maestría les decimos a los compañeros abogados que realicen que no solamente vas a hacer esta simulación de preguntas de tu propio testigo, sino que un compañero tuyo, y esto es sumamente importante, un compañero tuyo que sea del despacho o que puedas invitar a un amigo abogado, abogada, que haga las veces del fiscal, de tu contraparte, para que no solamente tu perito se ensaye contigo las preguntas de interrogatorio, sino que para que tu abogado de confianza o tu colega de despacho le haga preguntas de contrainterrogatorio a tu perito, que son preguntas que van a tratar de desacreditarte. Y esta cuestión también es motivo de preparación. Cuando nosotros hacemos esta preparación, no solamente con peritos, sino como con testigos, estamos diciéndole al testigo qué es lo que va a pasar en una audiencia de juicio, cuáles son las preguntas, cómo me tienes que contestar, siempre hablando con la verdad. Y también estamos diciendo, también puede suceder que el fiscal o el asesor te hagan este tipo de preguntas en donde ellos van a tratar de desacreditarte tu dicho o a ti como persona o a ti como perito. Entonces, cuando nosotros hacemos eso en simulaciones, es mucho más factible y nuestra tasa de éxito sube de una manera drástica porque cualquier testigo que pongamos en una audiencia de juicio, cualquier perito que pongamos en una audiencia de juicio, ya está preparado no solamente para responder las preguntas de la parte que le ofreció, sino de responder preguntas que están tratando de minimizar su dictamen, que están tratando de desacreditar su dictamen, que están tratando de desacreditarlo a él como perito. Y esto sucede, insisto, en simulación y que en audiencia de juicio, por más que traten la contraparte de desacreditarlos, no lo van a lograr porque realmente nosotros hicimos un buen trabajo en la simulación. Y esta cuestión de simulación es un 50% de éxito en la etapa de juicio oral, porque cuando nosotros vemos a peritos en un interrogatorio que se desenvuelven de una manera fantástica, que están dando datos muy concretos, muy objetivos, muy fiables, pensamos, oye, qué buen interrogatorio, qué buen perito ahí en la audiencia de juicio, pero lo que no vemos es que ese perito y ese abogado estuvieron ensayando horas y horas. Esta cuestión no es de solamente un día, puede ser 2, 3, 4 veces estas reuniones que puedan tener con peritos para ir afinando cada uno de los puntos. Y esas son cuestiones que, insisto, nosotros que hemos tenido capacitación de Estados Unidos, que en Estados Unidos es una práctica casi obligatoria de todos los despachos, de todas las fiscalías, que se haga esta simulación, esta planeación antes de juicio, y que en México, ¿qué es lo que sucede? Tanto defensores como fiscales contratan a un perito, les hacen su dictamen pericial y luego lo único que lo van a ver es hasta audiencia de juicio cuando ya pasaron 8, 9, 10 meses. Y eso realmente no está bien, porque ¿qué es lo que va a pasar? El perito no te conoce a ti como abogado, tú no lo conoces,
no sabes ni qué te va a preguntar, te puedes poner nervioso y eso puede influir en la decisión del tribunal de darte o no valor probatorio o de creerte o no lo que tú estás diciendo en una audiencia de juicio. Por eso es sumamente importante la pericial y que ustedes como peritos también, cuando ustedes vayan a ser contratados, primero pregunten, ¿ustedes realmente están capacitados para exponer su dictamen oralmente? Si no, pues sean objetivos y digan al defensor, yo te puedo hacer un peritaje, pero te lo puedo dar nada más para otras cosas, pero no para que yo los ponga oralmente en una audiencia de juicio. Si ustedes tienen esa capacidad y esa experiencia para exponerlo, díganle a la persona que lo está contratando, yo puedo hacerlo y yo te puedo ayudar. Perfecto. Y si ese abogado, esa persona que los está contratando, no hace esto que les estoy diciendo, reunirse con ustedes antes de juicio, ustedes ya sabiendo esta circunstancia, tienen que decirle al abogado, oye abogado, no he platicado contigo, necesito platicar contigo para que me expliques cómo va a ser esta dinámica de audiencia de juicio para que vayamos preparados para una audiencia, para que me digas por dónde, qué me vas a preguntar, cómo van a ser tus cuestionamientos, qué es lo que me puede preguntar la contraparte para desacreditarme, porque un buen defensor, un buen fiscal, un buen asesor siempre va a encontrar fallas, lagunas, alguna cuestión para tratar de desacreditar el peritaje o el perito. Y estas circunstancias, cuando nosotros hacemos esas simulaciones, esa preparación, cuando están en una audiencia de juicio, créanme que ustedes van a contestar de una forma más natural y más convincente. ¿Pero por qué? Porque realmente se prepararon. Entonces, ustedes también como peritos, oye abogado, oye asesor, oye fiscal, yo quiero reunirme contigo antes de la audiencia para el efecto de prepararme y que no se vaya a echar abajo mi peritaje por falta de preparación. Porque ojo con esto, hay ocasiones en que se echa abajo un peritaje, no se le da valor, no porque el perito haya mentido, no porque el perito no tenga experiencia, sino porque no hubo una buena técnica de litigación en el interrogatorio para poderlo elevar en la acreditación, para decirle al juez, oye, este perito tiene toda la experiencia del mundo, es muy objetivo, hace muchos peritajes y no se hizo eso en la audiencia de juicio y no se hizo una buena metodología en cuanto al interrogatorio y como no hubo esta buena técnica del defensor en cuanto a interrogar a este perito, el juez no le da valor y como hemos visto en infinidad de ocasiones, insisto, no fue por cuestiones del perito, fue por negligencia del defensor o del asesor o del fiscal que no se preparó previamente para interrogar a su propio perito, que esta es una de las cuestiones totalmente importantes y fundamentales para una tasa de éxito muy grande en una audiencia de juicio. Y ahora, la cuestión, estoy hablando del interrogatorio a nuestros peritos. Ahora vamos a verlo de la otra forma, del contrainterrogatorio. Entonces, el compañero y el colega de tu despacho que va a fungir como abogado del diablo, preguntarte cuestiones probablemente difíciles en la oficina, en tu oficina o en la oficina del abogado, en la oficina del perito, él va a hacer preguntas en contrainterrogatorio que son preguntas sugestivas normalmente, son reglas de oro. Y esas preguntas obviamente van encaminadas a desacreditarte a ti como perito y a desacreditarte la pericial, en el dictamen pericial. ¿Cómo te puedes acreditar como perito? Imaginémonos que ustedes tienen toda la pericia del mundo, tienen tantos años, pero ustedes tienen 5 años que no toman algún diplomado, 5 años que no toman alguna maestría, 5 años que no toman algún curso de especialización. Ustedes son personas conocedoras del tema, pero si esa información es preguntada por ti, por la persona que es contraparte, por el fiscal o por el asesor, si tú eres defensor, por ejemplo, entonces tú dices, es que no me he actualizado en un año, en 2 años, son preguntas encaminadas, es solamente un ejemplo, encaminadas a desacreditarte, que no estás debidamente actualizado con relación a la materia en la que tú estás dando un dictamen pericial. Y esas preguntas, cómo nos podemos cubrir? Precisamente en la preparación, en la simulación. En la simulación, yo te tengo que preguntar al momento de contratarte, oye, ¿tú estás realmente actualizado? Porque también es una de las cuestiones que yo les digo a los abogados. Realmente nosotros tenemos que contratar a los mejores peritos, a los más capacitados, a los más experimentados. Y obviamente depende ustedes saben, depende del cliente, ¿verdad? El cliente puede tener recursos suficientes o a veces no tiene tantos recursos y eso implica contratar a tal o cual perito. Esa es la realidad. Con alguien con
con recursos suficientes va a contratar a los mejores profesionales, como nosotros lo hemos visto normalmente en audiencias y que conocemos el sistema acusatorio, va a contratar peritos que son conocidos por los jueces, por los fiscales, por los defensores, porque no solamente son peritos, dan clases, dan conferencias, y eso obviamente da un impacto mayor en una audiencia de juicio que venga una persona, un perito, que oye, ha escrito libros, ha escrito artículos, pertenece a tal o tal colegio, y eso eleva esta calidad y esta percepción de credibilidad del perito. Y nosotros como defensores tenemos que buscar siempre a los mejores. Y esa cuestión es importante dependiendo, insisto, de la capacidad económica del cliente. Si el cliente no tiene suficientes recursos, pues obviamente sabemos que como peritos, pues ustedes también tienen familia, tienen hijos, tienen cosas por pagar, ustedes van a cobrar sus honorarios. Si no pueden cubrir sus honorarios, pues lamentablemente no pueden tener acceso a ustedes y van a ir con otra persona. Entonces, esto también influye. Se escucha muy directo, muy crudo, pero esa es la realidad. Entonces, los jueces, al momento de ver a un perito en psicología, que es compañero suyo de clases de maestría en una facultad, y lo compara de forma interna con el otro perito de la contraparte, que a lo mejor acaba de salir de la carrera, que no tiene tanta experiencia, pues es algo muy lógico por cuál se va a decantar. Y, no es, y realmente, si a lo mejor si vemos la cuestión de la actuación en juicio, pues no va a haber tanta diferencia, pero es algo muy lógico. Entonces, ustedes también tienen que tomar en consideración los cursos de actualización como peritos para que tengan acceso también a que puedan ser contratados por abogados que realmente sepan del tema y que ellos van a ir siempre por los mejores. Entonces, aquí, por ejemplo, es algo muy obvio que nosotros, por ejemplo, ahorita estoy dando la charla a un colegio de evaluadores, que por el solo hecho de pertenecer a un colegio, ustedes saben que no cualquiera entra a un colegio, que ustedes tienen cursos de actualización, que ustedes escuchan ciertas conferencias y pláticas continuamente, y eso les da un plus. A nosotros nos daría un plus. Si yo, por ejemplo, contrato a Alfredo y yo le hago preguntas acerca de su experiencia académica, yo le voy a preguntar primero acerca de las preguntas de acreditación, de cuánta experiencia tiene, cuál ha sido su último curso de actualización. Imagínense que me diga en una audiencia de juicio, pues precisamente hace una semana, hace 15 días, escuché a tal abogado, a tal maestro de derecho, hablar de la actuación del perito en juicio. Entonces son cuestiones que los jueces no pasan desapercibidas, los jueces que saben, oye, si Alfredo le dio una plática a tal persona, yo juez conozco a esa persona y sé de lo que está hablando, y son cuestiones que son favorables, son puntos a favor para la teoría o la estrategia de la persona que los está ofertando como peritos. Entonces, este papel de perito, insisto, planeación, primero, ser objetivos. ¿Puedo o no puedo ir a asistir? Vamos a hacer un recuento. ¿Puedo o no puedo asistir a una audiencia de juicio? Nada más puedo dar mi dictamen por escrito, o sí puedo hacerlo oralmente. Tercero, nosotros tenemos que reunirnos con el abogado, con el oferente. Si ellos no los buscan, ustedes tienen que buscarlo. Oye, yo no me puedo ir a exhibir a que me desacrediten en una audiencia de juicio, porque también yo como perito tengo mi reputación, porque no me preparaste realmente bien acerca del peritaje de las preguntas interrogatorio y contrainterrogatorio. Ustedes tienen que también tener esa personalidad para decirle al abogado, si me estás contratando, tienes que prepararme, tú tienes que decirme cómo se desarrolla una audiencia de juicio. Cuarto, tienen que ustedes verificar qué es la diferencia entre un interrogatorio y un contrainterrogatorio. El interrogatorio se lo va a hacer la persona que los ofertó como perito. Yo voy a acreditarte primero tu personalidad, voy a acreditarte tu experiencia, tu formación académica, y segundo, eso es en interrogatorio. Y contrainterrogatorio, el contrainterrogatorio es las preguntas que te hace la otra parte para tratar de desacreditarte como perito y en la pericial. Yo tengo que tener eso en cuenta al momento de ir a una audiencia de juicio, al momento de prepararme en la oficina de mi oficina o la oficina de la defensa. Y ya cuando vaya a una audiencia de juicio, también esto es importante, de acuerdo a la psicología del testimonio, también se ha hablado mucho de la forma de exponer. Esto también es una cuestión muy importante. ¿A qué me refiero? Y ya, estas son cuestiones muy técnicas, pero que se los pongo a su consideración porque son aspectos debatibles. Cuando tú contestas de una forma clara, contundente, segura, los cuestionamientos de tu oferente, pues tú también tienes una aura de respetabilidad. Oye, esta persona se ve muy segura de sí misma. Si a lo mejor tú como perito
contestas los cuestionamientos de las partes, a lo mejor hablando despacito, con la cabeza agachada, no tan segura, puede ser que algún juez diga, oye, pues este perito no está tan seguro de lo que está diciendo. Y esto, ¿por qué es debatible? Porque de acuerdo a esta psicología del testimonio, muchas de las ocasiones, muchas personas dicen, oye, como el perito contestó muy seguro, pues es la verdad. Y como el perito, oye, agachó la mirada, agachó la cabeza y contestó muy chiquito, a lo mejor no está tan seguro, está mintiendo. Sí ven la cuestión del debate y realmente si nos ponemos a pensar objetivamente, no es 100% fiable de que una persona que conteste y que diga las cosas muy directos, muy concretos, con una voz fuerte, directo, viendo, observando a los ojos al juez, quiere decir que estás diciendo la verdad. Como también no es 100% cierto que aquel persona o aquel perito que está a lo mejor bajando la mirada, que contesta a lo mejor no tan fuerte, no tan seguro, esté mintiendo. Estas son cuestiones que, insisto, nosotros vemos en la preparación y tenemos que ser también muy afirmativos y muy sinceros en esto. Nosotros también, dentro de la búsqueda de estos peritos, también buscamos que sean, que contesten o que se desenvuelvan de una forma extrovertida. Tengo que confesarlo así, así es. Porque yo conozco muchos peritos, ustedes no me dejarán mentir, dentro de su ámbito, que son unas eminencias, pero son muy tímidos, o sea, no hablan tanto, no tienen a lo mejor esta oralidad, esta oratoria, esta retórica que a lo mejor uno quisiera. Y eso, desde mi perspectiva, es una situación de que si yo puedo permear, primero puedo hacer este filtro desde la búsqueda, yo lo voy a hacer. ¿A qué me refiero? Si yo tengo dos peritos que tienen igual de experiencia, igual de credibilidad, objetividad, y hay uno que se desenvuelve mejor oralmente, yo voy a contratar a ese perito. O sea, es muy sencillo y muy directo, así como es. Y no es porque uno sea mejor con otro, sino porque yo lo estoy visualizando precisamente en el tema de la charla de hoy, de un perito en la audiencia de juicio oral. Y yo sé que muchos de los jueces también se van guiados por esta cuestión de contestar, de las respuestas del perito, que sean realmente muy seguras, que lo vean a él, muy concisas, con mucha seguridad del perito. Entonces, eso es una cuestión de valoración por parte del tribunal y yo voy a buscar a ese perito para el efecto de que también se desenvuelva de esa manera. Y ustedes, insisto, no voy a decir que cambien su personalidad, ya no tango, como dicen, acuérdenme el dicho este, Mario, Juan, Alfredo, el chango viejo no aprende maroma, ¿cómo era? Recuérdenme ahorita que ya se me están cruzando los cables. Algo así. Maroma nueva, Ya no aprende maroma nueva. aroma nueva. Exactamente, o sea, ya nosotros tenemos nuestra personalidad y no podemos ir a ser otras personas en una audiencia de juicio. Si así nuestra personalidad, pues así, si nos quieren, nos contratan y así somos. Si no, pues ni modo, no hay ningún inconveniente. Es así, pero sí les digo que esto sí, en determinado momento, sí es una balanza al favor de la persona que está llevando un perito que sí se desenvuelve oralmente de una forma más segura. Esto para que ustedes lo tomen en consideración en cuanto a la charla de papel del perito en la audiencia de juicio. Entonces, esta es una cuestión importante, la seguridad y obviamente, insisto, ya para terminar, porque ya nos estamos extendiendo un poco, la cuestión de no pelearte también, eso es importante. Muchas veces en el calor de la batalla, oye, porque tú como perito sabes la experiencia que tienes, Alfredo me ha comentado toda la cantidad de personalidades que hay dentro de su colegio. Imagínate que tú con toda esa experiencia, basta que tengas en tu vida profesional, que venga una persona y te esté cuestionando tu experiencia, que esté cuestionando tus aptitudes, tus habilidades, pues de repente ustedes también conocen, nosotros conocemos personas que se prenden muy rápido, que se enojan y que no aguantan tanto. Entonces, eso también tenemos que cuidar ese aspecto en la preparación, diciéndole a nuestro perito, oye, este fiscal o este asesor o este defensor, pues es muy aguerrido y te va a querer sacar de tus casillas. Y eso se los digo porque yo lo hago, precisamente, yo lo hago. Yo sé que el perito que yo voy a contrainterrogar, que yo voy a tratar de desacreditar, es bueno, está haciendo su trabajo, pero yo también tengo que hacer mi trabajo y yo lo voy a atacar de ciertos puntos, de ciertos ángulos, para tratar de que él pueda desestabilizarse un poco, contradecirse un poco, a lo mejor que haya lagunas dentro de su dicho,
para el efecto de que el juez no lo tome esta valoración debida que está solicitando la parte que lo ofertó. Entonces, ustedes tienen que ver esa circunstancia. No es algo personal que un abogado o un fiscal te quiera desacreditar, es parte de su trabajo. Ustedes manténganse serenos, con calma, de una forma estoica, para que al final, dentro de una audiencia de juicio, ustedes como peritos funcionen de una forma correcta, expongan de una forma segura y al final, en la resolución, que diga el juez, que es lo más bonito que nos puede pasar, nosotros le concedemos valor probatorio pleno al dicho del perito Alfredo Ayala. Y esa es una cuestión importante y eso significa que hicimos buen trabajo desde principio a fin. Y con esto terminó mi charla. Muchas gracias. Si hay preguntas, estoy a la orden. Muchas gracias, Carlos. Compañeros, ¿alguna pregunta que le quiera hacer a Carlos, aprovechando que está aquí y ya ven la vasta experiencia que tiene como abogado y como maestro? Te dije, Alfredo, que estaba con puras eminencias, pues ya que les Sí, puedo decir ya. lo que pasa es de que dos cosas, o lo explicaste muy bien o no entendimos nada, que espero que sea la Yo agregaría primera. una tercera que ya se quieren ir a cenar. Yo creo que ya también quieren irse a Yo sí cenar. yo sí te pregunto, yo sí te pregunto. Adelante, Alejandro. Este, yo siento que hay no sé cómo decírtelo, pero como si fuera a veces un como si lo fueran los merolicos, el que habla más habla más, traga más pinole, y Claro. y entonces se pierde a veces la conciencia o la capacidad, este, a veces de decir, oye, porque el abogado habla, grita y dice, digo, a mí no ahí les puse, pues lo que le puedes decir era al evaluador, nomás que no le tiemble, ¿verdad? El que se quiera aventar el tiro, pero pero yo veo en el abogado que agarra y que dice y que manifiesta, ¿verdad? Entonces, inclusive a mí me ha tocado en los juzgados que me dijo un juez, me dijo, oye, eres de los pocos valuadores que van a ver los terrenos, porque hay muchos valuadores que no van a ver los terrenos. Y me ha tocado ver Ujú. en los juzgados que, que no siguen una metodología, los colegios no tienen una metodología. Hay diferentes entidades que dan normas, los colegios en general, pues no siguen la metodología cada quien, ¿verdad? Pero, y por ejemplo, aquí en Monterrey hay cuatro colegios, diferentes. Yo estoy en el de Saltillo, gracias a Dios. Este, eh, pero te digo, los colegios, digo, hay cada quien, y lo que me sorprende es que hay tanta diferencia, porque me ha tocado ver de las metodologías. Yo soy perito evaluador bancario, y más o menos la normatividad de los bancos, pues más o menos ahí la llevan uno con otro, ¿verdad? Los bancos, pero dentro de los juzgados no. Dentro de los juzgados, me ha tocado ver que no llevan, cada quien hace lo que les da su gana. O sea, no llevan la misma normatividad. Y entonces, como no les piden que tengan una especialidad o una maestría, pues, te toca ver gente que pues ahí hacen las cosas a como Dios les da a entender, ¿verdad? Entonces, pues yo digo, y pues yo no entiendo de veras cómo lo hacen. Y te digo, como me dijo un juez hace poco, me dijo, oye, eres de los pocos que van a ver los terrenos. Le dije, pues, no creía lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Que lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Claro. Pero pues sí, hay mucha variedad, y cada quien le pone a hacer las cosas. Entonces, sí, no hay una norma, y sí debería de haber una norma por parte de los juzgados que dijeran, pues aquí debe de ser así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el INDAVI, pues tiene sus normas, la Sociedad Hipotecaria Federal tiene sus normas, eh, la ley agraria pues te dice, tiene sus normas y te da los artículos
te da el artículo 86 y el 94 de la ley agraria. El 86 te dice, pues, para propiedad privada, y el 99, 94 te lo da para expropiación, y te dice, y el de ICR te dice cómo, cómo debe ser para el pago de impuestos. Pero Sí, así, Alfredo, el cre- juzgado no te, no, entiendo tu punto no te y lo se me da. hace dos. No te lo da. O sea, no te lo da. Entonces, yo a la hora que veo, cuando me nombran tercero en discordia, o eh, veo lo otro que pusieron, y digo, bueno, la verdad es que no sé cómo los ponen. O sea, y si veo la argumentación, y como tú dices, pues el que más grita, habla, traga más pinole, pero pues, pues, digo, pues yo, lo que tú dices, hay gente que dice, no, pues yo no me meto porque no quiero que me intimide un abogado que grite y que dice, o sea, y qué me va a decir y me va a demandar. Pues no, yo gracias a Dios no, en 40 años no he tenido ninguna demanda, y la verdad, pues he jalado bien, pero sí, por parte de los juzgados creo que les hace falta mucho normar las cosas, y decir, bueno, la gente que está, pues normar, las cosas para que de una u otra manera, pues jalen, ¿verdad? Y sean más eficientes, ¿verdad? Entonces, Por ejemplo, aquí les hago esta pregunta que sale del comentario de Alejandro. Como abogado, fíjate, ustedes como evaluadores, ¿a qué le van a tomar, utilizando su lógica, a qué le van a tomar más valor a cuál perito? ¿A alguien que fue personalmente al terreno, que midió personalmente el terreno, que utilizó drones para medir el terreno, o alguien que hizo ese peritaje con base a constancias de hojas de una carpeta de investigación, utilizando su lógica? Entonces, esta es muy importante, estas circunstancias. ¿Por qué? Porque imagínense yo que voy a contrainterrogar, yo quiero desacreditar a esta persona, a este perito que hizo un peritaje de un terreno, por ejemplo, o de cualquier tipo de evaluación, que no se apersonó al lugar sí, de los hechos. Entonces, bajo una valoración libre y lógica que es dentro del sistema acusatorio, el juez va a decir, oye, tú parte, tú perito, tu asesor o tu defensa, tú me diste un peritaje que fueran a medir un terreno y que lo midió con base nada más a testimonios y a fojas de una carpeta, y tú quieres que le dé un valor probatorio a ese perito cuando el perito de la contraparte fue personalmente, incluyó fotografías, incluyó videos, incluyó ahora en asuntos que me han pasado de cuestiones muy complejas, videos de drones desde arriba que están viendo todo el terreno. Es algo muy lógico en una resolución el juez a quién va a darle valor probatorio. Entonces, esto tenemos que ser muy conscientes de que hay una libre valoración de la prueba por parte de los jueces, y nosotros como sujetos del procedimiento tenemos que buscar a los mejores peritos. Es decir, si ustedes ya tienen toda esa experiencia, ustedes saben que se van a tener que apersonar en algún terreno, tienen que ir a ver. Si les dicen, oye, dame las medidas de un terreno como perito, sí, bueno, déjame mando a mi asistente, o déjame veo la carpeta y no voy, pues ustedes saben desde un principio que no están actuando de una forma correcta para el efecto de dar un peritaje realmente objetivo y con miras de que no se les vaya a desacreditar. Esta cuestión es importante que se manifieste y que se exprese que ustedes acudieron al lugar de los hechos. Un perito en criminalística que acudió al lugar de los hechos, verificó todos los indicios. Un perito en causalidad que fue a ver el choque, que fue a ver los vehículos, dónde quedó, dónde fue el impacto, las huellas de frenamiento, las fotografías de los semáforos, la cuestión de sincronización de los mismos. Todo eso son cuestiones que acreditan la credibilidad del perito, y que si no está dentro de este peritaje, la contraparte los va a atacar haciéndole las preguntas del por qué no fuiste al lugar de los hechos. Y así, obviamente, están en este tenor, en esta línea de desacreditarlos como perito. Pero te agradezco mucho, Alejandro, tu participación, que me dio pie a dar esta cuestión de que es importante
que todos los peritos acudan al lugar de los hechos. También les digo, y poniéndolos en contexto, en el aspecto penal de los peritos en evaluación, nosotros atacamos mucho a los peritos en evaluación porque no fueron a ver el vehículo al lugar donde estaba, al lugar donde está, y son cuestiones que son sumamente importantes y se los platico así, con a veces unas preguntas tan sencillas y tan lógicas y tan simples que los abogados ni se les ocurren. Es decir, tú me estás dando un peritaje de un vehículo con unas gráficas, porque así hay muchos peritos que nada más ven las gráficas y es que es un Sentra 2000, año 2000 estándar, y con eso te vas al libro azul y esto es lo que vale. Y no fue al lugar de los hechos. Y yo le hago una pregunta y ustedes díganme si está mal la pregunta como defensor, porque yo lo quiero desacreditar. A ver, perito, ¿tú fuiste al lugar de los hechos? No. ¿Tú viste el auto? No. Y desde ahí dices tú, pues está medio raro. Tercera, y a lo mejor con este remato es, oye, ¿tú prendiste el carro para ver si funcionaba? No, pues no fui. Imagínense, ustedes díganme si un carro de esas características va a valer lo mismo si no funciona o si funciona al prender, o él revisó, levantó la cajuela, ¿cómo se llama? El cofre, para ver si había un motor o no había motor, no lo vas a ver. Entonces son preguntas que nosotros le hacemos a este perito para desacreditarlo y es muy fácil, la verdad, es muy sencillo. O sea, tú te basaste nada más en libros Sol, si tú no lo verificaste, tú no lo verificaste personalmente, no levantaste el cofre, tú sabías, y esto es una pregunta, ojo con esta, es medio acá con giro, tratar de desacreditarlo. Tú no supiste que no tenía motor, y se queda el perito. ¿Qué me va a contestar si no fue? No, pues no sabía, abogado. Es todo, señoría. Gracias. Entonces, y el motor ahí estaba, ¿eh? Y el motor sí estaba, y uno como abogado ni sabe si había motor, pero yo estoy tratando de desacreditarlo, y son ya la experiencia de un abogado que sabe cómo se maneja esta cuestión, y que no te va a poder contestar el perito. No te va a poder contestar. ¿Por qué? Porque no fue, no lo revisó. Nada más le dijo que era de tal característica, se fue el libro azul, esto es lo que vale. Y ustedes saben que no está correcto. Bueno, y con esto, no sé si hay algo, voy a terminar el Facebook, el TikTok Live, porque andaba también aquí en TikTok. Y Únicamente, otra pregunta, muchachos. dos preguntas, únicamente para felicitarte, de veras, grandes tips y principalmente el lineamiento que estás haciendo para seguir esta plática que diste, sobre todo tener la guía completa para la gente. De veras, muchas de las veces hay gente que no seguimos esos pasos. ¿Por qué? Porque no hay acercamiento de ambas partes. Pero cuando es así, pues es mucho mejor. Más vale un buen acuerdo. Claro, mil veces. Muchas gracias, Juan Manuel. La orden. Estoy en el Museo del Automóvil. ¿Algún otro compañero que tenga alguna pregunta? Si no, para darle las gracias a Carlos. Vayan a revisar el cofre, levanten el cofre, muchachos, Pues, no les vaya a tocar yo como abogado y les vaya a preguntar. sí, ¿verdad? Mario, si me permiten, Adelante, Mario. pues primeramente felicitarlo, Máster, una y otra vez y agradecido por este evento, a los participantes y la exposición de usted. Y pues ahí felicitar también al grupo de Colegio de los Peritos por su participación y que no olviden que su dictamen tiene que estar con mucha coherencia para poder tener una conclusión. Felicidades y enhorabuena, Máster. Muchas gracias, Mario. Siempre es un gusto saludarte. Mario es uno de los mejores penalistas aquí también de Monterrey, con diversas maestrías, y siempre está en constante capacitación. Imagínense si a él lo pongo de perito, le voy a preguntar sus maestrías, me va a decir una ristra de maestrías, de actualizaciones, y eso, insisto, la cuestión de acreditación siempre va a ser muy importante para todos. Muchas gracias, Alfredo. ¿Algo más? No, pues muchas gracias. Más que acreditación, yo lo manejo como si fueran las credenciales, como dices. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Verdad? No, pues, En el aspecto técnico penal se utiliza dos cuestiones en cuanto al interrogatorio, son preguntas de acreditación y preguntas de los hechos. Por eso nosotros lo ponemos como preguntas de acreditación, pero es lo mismo, es exactamente tus credenciales, tanto de profesión como académicas. Muchas gracias. pues muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra
comentario o pregunta para Carlos, pues te damos las gracias por tu buena Ahí voy a poner disponibilidad. mi número, muchachos, mi WhatsApp. Si hay alguna duda, con mucho gusto estoy para servirles, para que me puedan escribir y seguimos en contacto. Cualquier otra cuestión, estamos a la orden, muchachos. Pues muchas gracias, Carlos. Estamos en contacto. Con permiso, muchachos. Buen Buena fin de disponibilidad. semana a partir de mañana. Buenas noches Gracias. a todos. Pásenla bien. Gracias. Luego. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Noches. Listo. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches.